¿Alguna vez has deseado reducir el tiempo de renderizado en V-Ray sin sacrificar la calidad? Hoy te mostraré algunos trucos para acelerar sus renders sin perder la calidad necesaria. Así que te voy a mostrar exactamente el flujo de trabajo de renderizado que yo utilizo. Soy Robson Jacobson, especialista en renderización, y enseño a personas a crear renders realistas desde cero. Si aún no estás suscrito a mi canal, te recomiendo suscribirse para que no te pierdas ninguno de los contenidos que publico semanalmente por aquí. Primera recomendación, primer truco, optimizar la renderización de V-Ray. Eso de optimizar la configuración puede marcar una gran diferencia en el tiempo de renderizado. Tienes que asegurarte de utilizar las configuraciones óptimas para tu proyecto, para tu escena y de no usar más calidad de la necesaria. Por ejemplo, aquí dentro de V-Ray, si entramos en la pestaña aquí en el Asset Editor, no voy a empezar desde cero. Aquí en el Asset Editor, si vamos a las configuraciones, tenemos esta primera pestaña que es la de render. Y si desplegamos el panel lateral, tenemos por aquí lo que serían los parámetros de renders. Por defecto, la calidad viene en medium. Y veo que muchas personas les gusta subir eso a medium más, a alta y super alta. No es necesario utilizar estas calidades máximas. Nosotros podemos hacer buenos renders con la calidad media o incluso con la media alta que tenemos por aquí. Fíjate que cuando yo toco este parámetro de calidad, por aquí también se altera el límite del ruido y también las subdivisiones máximas que hay por aquí. Mira cómo se altera este valor. Entonces, cuanto más subdivisiones ponemos en la escena, pues más limpio va a estar nuestro modelo, más nítido va a estar nuestro modelo. Y cuanto menos porcentaje de ruido, de granulado, de noise, pues menos va a quedar estos puntitos que son el granulado, o el noise, o el ruido que queda en la escena. Pero tenemos formas mejores de reducir este ruido. Y para ello podemos utilizar el denoiser, que es uno de los puntos que voy a comentar más adelante. ¿Qué recomiendo? Que no utilices la calidad más de lo necesario. Como mucho, medio alta, que aparece por aquí. Vale, entonces fíjate en eso es muy importante. Sin contar que hay que tener en cuenta también que dependiendo de la máquina puede ser más rápido renderizar en CPU o en la tarjeta gráfica, la GPU, o incluso con CUDA usando el sistema híbrido de renderización. Entonces, cuidado con eso, nunca utilices una calidad más de la necesaria en tus renders para no perder tiempo de renderizado. Segundo punto que debes tener en cuenta es usar luces adaptativas. Entonces, V-Ray Adaptative Light es una técnica que acelera el cálculo de la iluminación global porque esta herramienta enfoca solamente en las fuentes de luces más importantes de la escena. Entonces tienes que activar eso para reducir el tiempo de renderizado sin perder la calidad de la iluminación, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar este parámetro para configurarlo? Pues aquí en este panel lateral de las configuraciones de render, en optimizaciones vas a ver que hay uno que se llama Adaptative Lights. Si el tuyo está desactivado, actívalo. Es muy importante mantenerlo siempre activo para que V-Ray pueda priorizar las luces principales. Entonces vamos allá. Por defecto viene este valor de 8. Pero si en tu escena tienes 4 luces, por ejemplo, y está tardando 4 fuentes de luces, y está tardando mucho tiempo en renderizar, prueba a bajar este valor a 2 para que V-Ray priorice los rayos, el rebotes de rayos solamente de las 2 luces principales. 8, por ejemplo, hay otros casos también que, por ejemplo, hay 40, 50 fuentes de luces y aquí hay solo 8 y sobre todo si es render nocturno, pues pueden aparecer manchas oscuras en algunos lados y puede ser que este valor también esté bajo. Eso depende de la escena y de la cantidad de luces que tenga. Pero, es lo que decía, si tienes 8 luces en tu escena, prueba bajar este valor a 4 o a 2. Y vas a ver que de esta forma V-Ray va a priorizar las luces principales y vas a ahorrar tiempo de renderizado. Vale, entonces es una buena forma. En la duda, deja lo que viene por defecto y deja activado.
Tercer punto es lo que comentaba al principio, el denoiser. El denoiser te permite suavizar el ruido en tus renders sin sacrificar detalles. Bueno, sin sacrificar detalles, entre comillas, ¿no? Porque si el denoiser es muy agresivo, sí que te va a sacrificar detalles. Pero, ¿qué es lo que recomiendo? Por ejemplo, si nosotros trabajamos aquí con una calidad, vamos a dejar aquí medium alta para un render final bueno. Y aquí en el noise limit vamos a dejar un valor de 0.4, nos va a quedar un 4% de ruido en la escena. Entonces, sería bueno venir aquí abajo en el denoiser, mira, aquí está el denoiser, y lo activamos. Lo activamos. Podemos dejar el que viene por defecto o ponerlo, por ejemplo, uno que sea un poco más fuerte o más suave o un poco más fuerte o incluso customizarlo. Por ejemplo, yo puedo customizar para que la fuerza no esté al 100% para no eliminar muchos detalles, sino que yo lo puedo utilizar, por ejemplo, al 0.5, a la mitad de la fuerza. Y después, al final, yo puedo mostrar, o sea, en la postproducción yo puedo terminar de ajustar para tener más o menos ruido. Entonces, usando el denoiser no vamos a necesitar, por ejemplo, mucho tiempo de renderizado de calidad y vamos a tener un render más rápido. Entonces, aprovechar el denoiser es una forma de ganar tiempo de renderizado. Cuarta recomendación, siempre que posible, sempre que tus escenas sejam um pouquinho mais complejas, recomendamos utilizar objetos em formato proxy para representar, por exemplo, as geometrias mais complejas e para não aumentar de forma significativa o tempo de renderizado. Então, os objetos proxies são especialmente úteis para objetos repetitivos como árboles ou muebles que se repiten muito a menudo. Então, por exemplo, aqui nesta escena, essa é uma escena que usamos em um evento recente e é uma escena muito sencilla, não seria o caso para aplicar proxy aqui. Pero fíjate que aqui, nesta escena, tenho várias silhas. Uma das formas de reduzir aún más el tiempo de renderizado y la carga de geometría es convertir, por ejemplo, estos objetos en proxy. En realidad, aquí sería más útil convertir el grupo entero. Pero aquí no es donde yo recomiendo aplicar el proxy, sino cuando tenemos escenas exteriores con muchos objetos, con muchas vegetaciones. Ahí sí, los árboles convertirlo a proxy. Tengo vídeos ensinando como se hace, pero básicamente nosotros seleccionamos el objeto, venimos en las configuraciones de V-Ray y mira, exportar a proxy. Damos un clic, nos abre una ventanita, decimos dónde queremos guardar nuestro proxy y damos aquí a exportar y ya se convertiría en un proxy. Cuando se convierte en un proxy, pues tiene menos, polígonos, menos geometría en la escena, lo que nos permite, primero, que la escena se vea más fluida y a la hora de cargar la escena en el renderizador, en el motor de render, pues va a ser más rápido. Entonces es una forma de reducir también el tiempo de renderizado. Ahora ya he perdido, yo creo que ya vamos por el quinto punto, ya no me acuerdo, me he perdido. Pero otra cosa muy importante, gente, es utilizar las instancias o los componentes. Por ejemplo, aquí tengo 8 sillas iguales. Entonces, mira, en este caso sí que son componentes. Fíjate, cuando yo clico en esta silla se repite en las demás. Lo que pasa que el programa solo va a reconocer la geometría de la primera. Eso hará con que nuestro primer lugar, nuestro proyecto sea más fluido y también la renderización sea tarde menos en hacerse. Se me entró la tos. Estas instancias dentro de SketchUp son conocidas como componentes. Entonces, siempre que vayas a tener en tu escena objetos iguales, repetidos, pues se recomienda seleccionar, botón derecho, convertir en componente. En este caso ya es un componente, aquí solo me aparece la opción de editar. Entonces, esta es la recomendación y perdóname por la tos que me entró aquí justo en el momento del vídeo. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente recomendación para
para reducir el tiempo de renderizado. Optimizar las texturas. Sí. Utilizar texturas optimizadas evita tempos innecessários de renderizado, ¿no? Entonces, sempre que possível, evita em tus projetos usar texturas de alta resolução que são innecessárias em muitos de los casos. Por exemplo, vou entrar aqui dentro de uma página que eu suelo utilizar para descargar texturas, que é Quixel. Quando nós clicamos aqui em um material para descargar, se vamos aqui na parte de abaixo do programa, vamos observar que temos aqui a resolução. Por defeito, vem em 4K. Que passa? Que nós não necessitamos texturas de 4K para todo o projeto. Não, não é necessário. Quando vamos utilizar texturas 4K? Quando temos uma textura, por exemplo, em primeiro plano, neste caso, a mais cercana ao primeiro plano seria o piso e seria essa que está aqui na Síria. Todas as demais texturas que estão no fundo, para allá, nós não vemos essas texturas, não são necessárias estar em 4K. Texturas 4K são solamente para os objetos que estão muito cercanos à câmera. Então, se metemos aqui texturas 4K em todo o projeto, pues se vai tardar muito mais tempo em renderizar. O que podemos fazer? Elegir bem as que estão em primeiro plano 4K, as que estão no fundo 2K ou incluso 1K, dependendo da distância. Então, voltando aqui a Quixel, para as texturas principais 4K de resolução, para as que estão em segundo plano, enfim, segundo plano e terceiro plano, 2K, que é a textura mínima que posso descargar nesta página. Vale, então esta seria a recomendação. Aí mais, é muito importante também reduzir o número de rebotes de luz. Limitar el límite de rebotes de luces en la iluminación global puede reducir el tiempo de renderizado sin afectar significativamente la calidad de la imagen. Es una cosa que hay que probar. Por ejemplo, vamos a entrar aquí. Si entro en las configuraciones de este render, aquí en la iluminación global, vamos a la iluminación global, bueno, por este lado, voy a parar por aquí. Aqui, Global Illumination. Nós temos aqui duas situações. A primeira delas tem que ver com a quantidade de ruído e também da nitidez do render, que é a Light Caché, que é a subvisão que determina, basicamente, quantos raios, quantos rebotes são lançados desde a câmera. Por defeito, creio que vem em 800 ou algo assim. Então, se queres um render mais nítido, com mais qualidade e menos ruído, é importante subir esta subdivisão, não? Por exemplo, a 1200. Pero claro, aqui estou dizendo justo o contrário da temática deste vídeo, porque estou dizendo que ao fazer isso, nós aumentamos a qualidade, pero também aumentamos o tempo do render. Vale. A grande questão é que Light Caché, nós podemos deixar aqui, por exemplo, um valor de 1000, e podemos utilizar outras técnicas para reduzir o tempo de renderizado usando, por exemplo, Irradiance Map. Brute Force nos dá uma melhor qualidade, isso está claro. É o que eu utilizo, está claro. Pero em algumas situações para render exteriores, por exemplo, que tem poucas fontes de luz, solamente uma luz, a luz do sol, nós podemos permitir-nos usar Irradiance Map com, por exemplo, um max rate de -2 por aqui. E vamos a ter um render mais rápido, bastante mais rápido, e normalmente não vamos perder tanta qualidade. Ou seja, se vai sacrificar um pouquinho, mínimo de qualidade, mas vamos a ter um render muito mais rápido. Só recordando uma coisa, Radiance Map não é recomendável para a maioria dos renders. Isso suele funcionar para renders de exteriores com uma sola fonte de luz. Então, cuida. Não utilize o max rate demasiado, é demasiado baixo, não? 4, 6 e coisas assim. -2, hasta -2 puedes ter aí um resultado interessante. Então, aí está, uma recomendação também se tens problemas com renders que tardam demasiado tempo. E por último, vamos falar sobre o uso de desplazamento. Não é o último, é quase o último, displacement. O desplazamento só temos que usá-lo quando seja extremadamente necessário, não? Então, nós temos esta opção de añadir sobre os materiais. Aqui está o desplazamento
displacement, pero solo recomiendo cuando tengamos un objeto que necesite desplazamiento, desplazar la geometría que esté muy cercano a la cámara. Para todos los demás no recomendamos su uso porque eso se dispara el tiempo de renderizado. ¿Vale? Y por último, pero no menos importante, usa cada vez que vayas a utilizar pastos, por ejemplo con FUR o sobre todo pastos, tienes que habilitar una opción que se llama Level of Detail dentro de lo que son el FUR. Por ejemplo, voy a seleccionar algún grupo, voy a adicionar un FUR aquí solo para ver cómo sería. Aquí está el FUR. Y mira, dentro de las configuraciones del FUR, vamos a ver aquí que hay una opción de Level of Detail. Esta opción va a permitir que se vea perfectamente nítida los primeros metros. Aquí está la distancia inicial, ¿vale? Los primeros 1000 centímetros. Se va a ver nítido. Y a la medida que va avanzando, va perdiendo la nitidez lo que está más al fondo, que es básicamente lo que pasa en la vida real. Solamente de habilitar eso en el pasto, vamos a ahorrar tiempo de renderizado y también vamos a ahorrar memoria RAM, que es muy importante. Entonces, cada vez que utilices pasto, recuerda habilitar esta opción, que es el Level of Detail, nivel de detalles. Así que aplicando estos trucos, podrás mejorar significativamente tus tiempos de renderizado en V-Ray sin comprometer la calidad de tus imágenes finales. Hay muchas otras formas, no muchas, ¿no? Pero hay otras formas también de reducir el tiempo de renderizado. Y si sabes alguna, deja en los comentarios de este vídeo porque eso ayuda muchísimo a la comunidad y a mí también a tener en cuenta también esos otros detalles. Y si este vídeo te ha sido útil, por favor, dale un me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo, compártelo. Y no te olvides suscribirse a mi canal para estar al tanto de los nuevos consejos y recursos. Nos vemos en el próximo vídeo.